Bueno, saludos. Continuamos con esta serie de ejercicios con amplificadores operacionales y ideales. En esta oportunidad abordaremos el siguiente ejercicio en donde nos piden encontrar la respuesta de B sub 0 en función de la señal de entrada B sub S. Para ello entonces, como es el estudio de los amplificadores ideales, consideramos a los mismos que las corrientes de entrada son cero y que las impedancias de entrada son infinita, además de aplicar el concepto de nodo virtual siempre y cuando haya retroalimentación negativa. Entonces vemos que este amplificador operacional se realimenta negativamente a través de este circuito que viene por acá, esta resistencia de 2R, y regresa a la salida, al igual que este amplificador operacional tiene realimentación negativa a través de esta resistencia R. Lo primero que debemos hacer es eh, asignar los sentidos de corriente en el circuito. Entonces, para ello, la fuente de voltaje V sub S entrega una corriente la cual nosotros llamamos I sub 1. Esa corriente I sub 1 llega a este nodo e intenta irse para la entrada del amplificador operacional, pero por tener alta impedancia, esta corriente I sub más es cero. Por lo tanto, esta corriente I sub 1 es la misma corriente I sub 1 que parte de este nodo y llega a este nodo. Entonces esta I sub 1 llega a este nodo y se divide en dos corrientes. Una corriente es la corriente que llega de la salida del amplificador operacional, llamemos amplificador operacional 2. Entonces esa corriente la llamamos I sub A. Luego esas dos corrientes siguen su recorrido hacia arriba y le vamos a llamar y corriente I sub 2. Esa corriente I sub 2 llega a este nodo e intenta dividirse en una corriente hacia la entrada inversora del amplificador operacional, pero esa corriente es cero. Por lo tanto, esa corriente I sub 2 es la misma corriente que fluye a través de este nodo. El mismo caso que pasa acá, la corriente a través de la entrada del amplificador operacional 2 es cero. Entonces esta corriente I sub 2 llega a este nodo y en este nodo se encuentra la corriente que sale del amplificador operacional 1 y otra corriente que fluye hacia abajo del circuito. Esa corriente entonces la llamamos I sub 3. Esa corriente I sub 3 es la misma que pasa por la resistencia R y la resistencia que pasa y la resistencia de 2R, ya que las corrientes por las entradas de del amplificador operacional I más es igual a cero y la corriente I menos es igual a cero. Entonces repasemos, esta corriente I sub 2 llega a este nodo e intenta irse una parte a la entrada del amplificador operacional 2, pero esa corriente es cero, por lo tanto por acá no hay corriente y esa I sub 2 fluye hasta este nodo. Acá se encuentra con la corriente que viene en la salida del amplificador operacional, por lo tanto aquí sale una corriente I sub 3. Esa corriente I sub 3 llega a este nodo e intenta irse una parte a la entrada del amplificador operacional 2, pero esta corriente es cero, por lo tanto esa I sub 3 es la misma que fluye por 2R. Una vez asignado el sentido de las corrientes, empezamos a asignar los voltajes en cada uno de los nodos. Como el potencial V sub 0 es el nodo que nos están asignando, es el mismo voltaje que tenemos en este nodo. Ese potencial V sub 0 ese potencial V sub 0 es el potencial visto en la resistencia de 2R. Tenemos entonces el potencial V sub 1 que es el voltaje a la salida del amplificador operacional 1. Tenemos también otro potencial V sub 2 que es el mismo voltaje que entrega el amplificador operacional 2. Otro voltaje que no conocemos es el voltaje en el punto no inversor del operacional 1 que lo estamos llamando P3. Luego empezamos a hacer relación por cortocircuito virtual y vemos que el potencial V3 se relaciona con, con el potencial V- por cortocircuito virtual y entonces este voltaje V3, este voltaje en este nodo también es voltaje V3. Nos vamos para el primer amplificador, para el segundo amplificador operacional y aplicamos concepto de nodo virtual y vemos que V sub 0, que es el potencial en V más, es el mismo V sub 0 que hay en V menos. Una vez hecho eso, entonces empezamos a relacionar las corrientes.
y su 1, entonces vemos que es el potencial, que es la relación de voltaje que tenemos entre V sub S y V sub 3. Entonces tenemos V sub S menos V3 entre R. Pero también I sub 1 es la relación que hay entre el voltaje V3 y V2. Entonces V3 menos V2 entre R. Manipulando un poco esta ecuación, entonces buscamos a V sub 2 en función de V sub 3 y V sub S, dejando así una ecuación número 1. Vamos entonces a hacer el mismo procedimiento para la corriente I sub 2. Esa corriente I sub 2 parte del nodo V2 y llega al nodo V3. Entonces tenemos V2 menos V3 entre 2R. Al mismo tiempo tenemos que esa corriente I sub 2 va del nodo V sub 0 al nodo V sub 1. Por lo tanto tenemos V0 menos V1 entre R. Manipulando un poco esta ecuación, entonces vamos a tener que la ecuación número 2 viene siendo entonces V3 más V0 menos V2 menos 2 veces V sub 1. Entonces tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, en donde vemos que ambas ecuaciones se despejó la variable V sub 2. De esta manera igualando la ecuación número 1 y la ecuación número 2, tenemos entonces que 2 veces V sub 3 menos Vs es igual a V3 más 2 veces V0 menos 2V1. Si nosotros hacemos o observamos el circuito, vemos que V3 es igual a V0, observe que están en el mismo nodo. Si nosotros consideramos que V3 es igual a V0, entonces esta ecuación planteada previamente y manipulándola, sustituyendo esta igualdad acá en esta ecuación, vamos a tener 2 veces V0 menos Vs igual a V sub 0. Observen acá, V sub 0, 2 veces V sub 0. Y entonces de acá vamos a manipular esa ecuación. Observamos que 2 veces V0 se cancela con este. Y manipulando a esta ecuación, nosotros vamos a tener que V1 es V sub 0 más V sub S entre 2. Con esto nosotros conseguimos una ecuación número 3. Finalmente, la ecuación que nos queda por plantear es la ecuación que se origina a partir de la ecuación número 3. En este caso, para hacerlo un poco diferente, que al igual lo hubiesen podido hacer para I sub 1 y para I sub 2, ya que un circuito serie puede aplicar directamente un divisor de tensión. Entonces, V sub 0 directamente es V sub 1 por 2R entre R más 2R, que es 3R que tenemos acá. Finalmente, entonces V sub 0 es 2 tercios de V1. Si nosotros sustituimos este valor de V1 en esta ecuación, podemos entonces así conseguir el valor de V sub 0 en función de V sub S. Entonces traemos el valor de V sub 1 y lo sustituimos acá. Entonces este 2 con este 2 se me cancela, y manipulando un poco esta ecuación me queda que finalmente V sub 0 es Vs medio, es decir, quedó en función de la señal de entrada. Si V sub S vale 10, entonces esto V sub 0 vale 5. Veamos entonces la comprobación de nuestro circuito. Si consideramos que las R son 1K y V sub S es 5 voltios, entonces determinemos cuánto vale V sub 0. De acuerdo a lo que nosotros vimos previamente en la expresión algebraica, vemos que V sub 0 es V sub S medios. Entonces, si V sub S vale 5 voltios, que en este caso es V sub 1 en la simulación, entonces vamos a tener 5 entre 2, 2,5. Entonces aquí está demostrado. Este circuito fue simulado en el software Tina, ¿verdad? Y veamos acá entonces otro caso. Veamos entonces qué ocurre si nosotros colocamos acá, por decir algo, 15 voltios. 15 voltios V sub S, entonces ¿cuál es el valor que nosotros deberíamos esperar a la salida? La mitad, que sería 7,5. Observemos acá 7,5 voltios. Entonces con esto se demuestra el funcionamiento del circuito y el cálculo matemático encontrado para este circuito. Entonces dejemos este video en el punto que nos encontramos y continuamos más adelante con más problemas de amplificadores operacionales ideales.